Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a ver temas relacionados con la apreciación del arte en nuestro país. Y bueno, pues nuestro aprendizaje esperado es investiga los trabajos más importantes de algunos artistas visuales de la región o su país para reconocer sus características como patrimonio cultural. Aquí dice que vamos a investigarlo, pero finalmente pues lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar la información y bueno, pues ustedes ya podrán ir esquematizándola como les sea necesario. Y bueno, pues con lo que vamos a empezar sería con algo muy típico de aquí del país, un tema que está muy cercano a nosotros, que sería el arte mural. Nuestro propósito de la clase sería identificar las características, temáticas y técnicas más representativas del muralismo mexicano. Y tenemos que, bueno, pues el muralismo o la pintura mural es muy antigua, ¿no? O sea, este tipo de expresión ha acompañado al ser humano desde el inicio, desde que aparecieron los primeros hombres, ¿no? Pues fue su primer forma de expresión. Y bueno, pues está muy arraigada dentro de nosotros, tanto así que estoy segura que muchos de ustedes, pues en algún momento se metieron en problemas por pintar las paredes de la casa, ¿no? Esta forma pues, de expresarse pues era lo más cercano que tenían en ese momento los seres humanos, porque, bueno, pues ellos vivían protegidos en cavernas, en cuevas, no tenían como tal casas, como sabemos, se movían de un lado para otro, y bueno, pues sus refugios eran estas cavernas, y lo único que tenían a la mano pues eran los mismos elementos que la naturaleza les daba, desde flores, frutos, piedritas que se podían deshacer para crear los colores, hasta, bueno, pues los mismos elementos traídos de los animales, como la sangre, algunos huesos para hacer pues herramientas que les ayudaran a pintar, y bueno, pues la grasa o la piel de los animales que ellos mismos cazaban. Ya para la época prehispánica nos damos cuenta, bueno, no solamente de hecho aquí en México, sino también en todo el mundo, que este tipo de pintura mural pues se utilizaba mucho dentro de los templos de veneración, ya sea de los líderes, los reyes, emperadores o, bueno, quien gobierna, hasta, bueno, pues templos religiosos. Aquí en México, estos murales se utilizaron mucho en Teotihuacán, en las zonas arqueológicas obviamente de Teotihuacán, en Cacaxtla y en Bonampak. Cacaxtla y Bonampak pertenecen bueno, pues a la cultura maya, bueno, no, solo Bonampak. Cacaxtla me parece que es, bueno, pertenece a pues la cultura que llamaban los mexicas como chichimecas, como la gente perro. Y Teotihuacán, bueno, pues ya sabemos que esa parte, otra cultura es muy antigua, anterior a los mexicas. También tienen como pues su propio nombre, como teotihuacanos, ¿no? Y pues bueno, vemos que las representaciones bueno, para qué ocupaban este arte mural, era para representar pues las imágenes de sus batallas o momentos históricos importantes de sus líderes, los grandes logros o el paso de la vida de sus líderes. También encontramos que durante la Edad Media y el Renacimiento, principalmente en el Renacimiento, aparecieron el estilo de pintura llamado fresco. Este fresco era pues muy utilizado para adornar también las grandes iglesias y palacios de la gente noble. Y bueno, consistía en pintar paredes y techos diluyendo colores en agua, y agua que tenía cal, o sea, revolvían agua con cal y también pues ahí le ponían el pigmento que utilizaban, que como recordaremos durante esa época todos los artistas hacían sus propios pigmentos, sacando los elementos de la naturaleza también. Y bueno, pues extendían estos pigmentos, obviamente, pues ya en una capa de estuco preparada, ya sea en el techo o en la pared. Esto, pues era muy factible en ese entonces, porque pues era de las pocas cosas revolucionarias que había. Pero pues ya con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que empezaron a existir algunas complicaciones. Y así llegamos a lo que sería el muralismo aquí en México, que todavía sigue estando muy vigente. Este movimiento empezó a partir del siglo XX, estuvo muy ligado a lo que fue la Revolución Mexicana, el finalizar la Revolución Mexicana,
pues hubo un momento muy, muy crítico ahí en la política, pero pues por ahí de más o menos 1920-1922, pues Álvaro Obregón sube al poder y bueno, manda a el entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, a crear pues una identidad para el pueblo mexicano, porque estábamos muy desprovistos de identidad en ese momento, estábamos pues saliendo de una guerra que duró algunos años y en la cual pues se contrastaron muchas formas de pensar contrarias y al mismo tiempo que querían parecerse. Había mucho conflicto todavía y pues bueno, México necesitaba empezar a formar su propia identidad. Y bueno, pues lo que hizo José Vasconcelos fue convocar a varios artistas del momento para que pintaran grandes muros pues en edificios públicos y pues con esto empezaran a acercar la cultura pues a la población mexicana de ese entonces, sobre todo porque era población que todavía no estaba del todo educada, muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, entonces la principal forma de enterarse de su historia, de los sucesos que pasaban en el mundo y de los sucesos que estaban pasando en ese momento, pues era justamente a través de estos murales. Y bueno, esta influencia fue tan grande que actualmente pues vemos que también se ha retomado mucho, sobre todo en estas épocas ya más modernas, el pues pintar con murales algunos espacios públicos, ¿no? En donde nosotros podemos ver pues a grandes distancias justamente este tipo de expresión artística. Y bueno, las características principales que vamos a encontrar en el muralismo mexicano, porque bueno, a pesar de que esto no es exclusivo de México, este movimiento no es exclusivo de México, porque como vimos en Europa fue donde pues de algún modo se refinó un poco, sí es muy importante porque nosotros pues, como por parte de nuestra cultura le dimos un impulso, entonces pues lo podemos tomar que surgió después de la Revolución Mexicana, como ya les había dicho, y su principal temática, eran los acontecimientos históricos y sociales que habían pasado tanto en México como en el mundo. Más o menos buscan la coincidencia, nos damos cuenta que pues este movimiento muralista se dio casi a la par de lo que estaba pasando pues en Europa con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y obviamente como les dije aquí estábamos saliendo de lo que era la Revolución Mexicana. Entonces vamos a encontrar que esos temas están muy ligados a la sociedad, a la política, van a haber muchos pues ahora sí que momentos políticos plasmados, muchos momentos históricos y muchas metáforas de cómo se vivía en ese momento. Entonces, aquí por decir en este ejemplo que tenemos de Sueño de una tarde dominical en la Alameda, que les recomiendo que lo vayan a ver en persona, está ahí en la Alameda Central, pues ahora sí que pasando Bellas Artes, por ahí está el Museo Mural Diego Rivera, sería bueno que lo fueran a ver. Notamos que estos pues, personajes que aparecen aquí, pues son personajes que se veían en la vida diaria durante la Revolución. Vemos un soldado, vemos a los famosos Catrines, vemos a la Catrina como tal, vemos a Frida Kahlo, porque bueno, sabemos que Diego Rivera tenía la tendencia de meter a Frida Kahlo en sus pinturas, y bueno, ella también tenía la tendencia de meter a Diego Rivera en sus trabajos. Vemos la parte indígena, vemos al militarismo, vemos elementos pues, de la identidad que en ese momento se quería crear. Y bueno, pues ahora vamos a ver lo que serían las técnicas y materiales. Hay 3 técnicas principales que pues ocupaban estos muralistas, porque pues obviamente pues su espacio de trabajo eran grandes paredes, entonces el utilizar óleos, utilizar acuarelas, pues ya no les servía. Entonces se fueron pues, a ver cómo habían hecho estos murales anteriormente y encontraron 3 técnicas que se adecuaron a sus necesidades, ¿no? Tenemos primero lo que sería el fresco, que es lo que les comentaba, que eran pigmentos que se revolvían con agua y cal y que se aplicaban sobre una superficie también con cal o con estuco. Y bueno, pues era una técnica que, bueno, se llama fresco porque todo tenía que hacerse cuando este elemento del estuco o la cal estuvieran frescos
porque al secarse después de 8 horas aproximadamente ya no podían colocar más pigmentos, ya no se los permitía. Entonces, pues esta técnica era la más difundida, pero también era muy difícil de ir sobrellevando porque causaba mucha presión, ¿no? 8 horas era muy poco tiempo. Entonces, dado que pues el fresco sí era un poco problemático, algunos artistas, como Siqueiros, que lo vemos aquí, empezaron a utilizar lo que era la encáustica. La encáustica es el mezclar estos elementos, estos pigmentos de color con cera, que se aplicaba con espátulas calientes. Obviamente, pues la cera se endurece cuando está fría, tenía que aplicarse con espátula caliente para que se derritiera, y bueno, pues ya se esparcía en las paredes con ayuda de pinceles que tuvieran cerdas muy duras, para que obviamente soportaran tanto el calor como pues la dureza de la pared en la cual se estaba colocando. Esta técnica, bueno, pues lo que les daba a el agregado que tenía en los trabajos era que pues también resaltaba mucho los colores. Y finalmente tenemos lo que era la incrustación, que es básicamente lo que luego hacemos actualmente con las lentejuelas o con pues los cristalitos de bisutería, de ir colocando pedacitos o mosaicos en ese momento eran de piedra, pues nosotros lo solemos hacer con pues plástico o vidrio, ir juntándolos para ir creando las imágenes con pues estos mosaicos de colores. Entonces, pues encontramos ejemplos, por decir, como Ciudad Universitaria, que Juan O'Gorman lo hizo justamente utilizando esta técnica. Y bueno, los 3 principales exponentes no son los únicos, son los más famosos porque fueron los más prolíficos, pero hubieron muchos más. Bueno, nuestros principales exponentes serían José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Si notamos, pues el estilo artístico de Clemente Orozco, de José Clemente Orozco, bueno, pues era un poco más metafórico, no nos representaba pues como tal pues las ideas, así en bruto, por decirlo así. Él trataba de darles una vuelta un poquito más poética, y bueno, pues lo podemos ver en esta obra llamada Prometeo, en la cual pues notamos a este personaje mítico que era famoso por haber robado el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad, y con ello mismo pues el conocimiento. Vemos que está en una actitud pues de sufrimiento, tal vez de represión, y pues con eso pues a lo mejor nos recuerda un poco cómo fue pues el mismo sentir de las personas que pues no estaban en el poder, que eran como parte del pueblo, al pues contemplar todos estos pues eventos históricos que se dieron, ¿no? Esa presión, esa desolación, esa necesidad pues de ayuda. Lo podemos notar aquí como tal en esta obra de Prometeo. Y bueno, pues eso una a las características artísticas del estilo de José Clemente Orozco. Si nos damos cuenta, pues son colores muy, muy llamativos, muy saturados. La composición que tiene, bueno, pues es poner el personaje central y justamente pues así en medio de un gran tamaño para que llame la atención, y pues genera equilibrio al poner estos personajes pues secundarios de este lado, que representarían tal vez como una parte de la humanidad, que bueno, por un lado lo están intentando ayudar, por el otro pues bueno, se ve que también están sufriendo. Entonces nos damos cuenta que bueno, pues esta obra destaca principalmente el peso visual y el equilibrio. Después vamos a ver pues el trabajo de David Alfaro Siqueiros, que bueno, si nos damos cuenta, al igual que José Clemente Orozco, pues utilizaba colores muy intensos, muy, muy, muy potentes, muy llamativos, pero pues si vemos la diferencia aquí, José Clemente Orozco, pues bueno, todavía tiene el estilo como de meterlo como si estuviera en un sueño, no se ve tan realista la imagen. En cambio, los detalles de la pintura de David Alfaro Siqueiros sí son muy, muy cercanos a la realidad. Él trataba de representar la realidad tal cual es, y bueno, pues en esta pintura llamada la Nueva Democracia damos cuenta pues justamente de esto. Aquí lo que observamos es justamente pues una mujer con cadenas, con grilletes
y una antorcha que, bueno, por ahí en clase decíamos que podría representar el ansia de libertad, porque pues también pues tiene sus cadenas. Habíamos hablado también de que al llamarse la nueva democracia tal vez estaba pues haciendo referencia pues a este caos que existía políticamente, como el seguir estando, el pueblo seguía estando reprimido a pesar de que pues ya había pasado por una revolución mexicana que supuestamente iba a cambiarlo todo, como todavía existía pues una gran fuerza, un gran poder que estaba detrás de pues el pueblo como tal, la patria. Esta mujer que vemos aquí representa pues de algún modo nuestra patria, como todavía existía sangre y dolor, sufrimiento. Y bueno, pues todo esto pues tiene un significado, lo tendríamos que observar más detenidamente, más tiempo para poder sacar todo ese significado, pero bueno, básicamente eso es lo que estamos viendo en la obra de David Alfaro Siqueiros. Y finalmente tenemos a Diego Rivera. A diferencia de los otros dos que vimos, si se dan cuenta, bueno, tanto José Clemente Orozco como David Alfaro Siqueiros sí tenían como un punto de atención fijo, ¿sí? O sea, era muy llamativo. Diego Rivera solía pues saturar como tal de personajes sus obras. O sea, si estamos viendo, sí, nuestra obra se llama El hombre controlador del universo y nos presenta como tal la representación de un ser humano, pero hay muchos más elementos que van acompañando a este personaje que, bueno, pues cada uno tendríamos que observarlos así tal cual detenidamente a cada uno para saber qué significa cada quien. Por decir, aquí en este caso notamos que pues en este lado de pues de la pintura del mural pues hace mucha referencia a la ciencia, a la tecnología, a la guerra, o sea que cómo esa ciencia y tecnología puede beneficiar lo mismo que perjudicar, porque pues esos avances a veces los utilizamos no de la forma en que deberíamos. Del otro lado observamos cómo pues le daba mucha importancia a la sociedad. Él era netamente socialista o comunista, más bien comunista. Él pertenecía al Partido Comunista, entonces creía que el pueblo era quien debería tener la mayor cantidad de poder, a diferencia de pues lo que actualmente vivimos, que es el gremio político quien realmente toma estas decisiones, ¿no? Y bueno, pues también vemos la representación de cómo esa ciencia, ese conocimiento, ese pensamiento, pues nos ayuda de algún modo a entender el universo y al mismo tiempo manipularlo. A llegar a pensar pues que nosotros realmente lo controlamos cuando, bueno, pues hay muchas partes del universo que todavía no sabemos de él. Notamos que, bueno, pues los colores son menos intensos que lo que ocupaban José Clemente Orozco y Siqueiros, y eso se debe a que pues Diego Rivera se casó mucho con lo que era el fresco. Entonces, como vimos anteriormente, pues el fresco pues obtenía pues colores un poquito más opacos, no tan llamativos, pero pues para él lo más importante pues era el contenido de la obra, ¿no? No tanto los colores. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy, chicos. Los dejo con esta frase de el mismísimo José Clemente Orozco, que dice que una pintura es un poema y nada más. Un poema hecho de relaciones entre formas, como otras clases de poemas hechos de relaciones entre palabras, sonidos o ideas. Básicamente ellos estaban haciendo poesía visual. Nos vemos la próxima clase, chicos. Cuídense mucho. Bye.